dijo el profeta Isaías: límpiame, Señor, límpianos, oh Dios. Alguien dígale en esta tarde: límpiame, Señor, purifícame con tu sangre. Oh, lávame con tu sangre. En esta tarde la sangre de Jesús está accesible para ser limpiado, para ser lavado, para ser en una manera perdonado en esta tarde. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tu sangre, Señor, sigue, Señor, limpiándonos cada día. En el nombre de Jesús, oh Dios. Dale gloria al Señor por unos momentos. Dale gracias por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Solo démosle gracias, digámosle gracias, Señor, por tu sangre, porque si no hubiera sido por tu sangre, ¿dónde estaría en esta hora? Lleno de mis pecados, no tendría perdón, pero gracias a la sangre preciosa que derramaste, que vertiste en la cruz del Calvario por mis pecados, ahora puedo ser limpio por tu sangre. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Y démosle gracias por unos momentos. Solo démosle gracias al Señor. Dígale gracias, gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por tu sangre. Gracias. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque puedo obtener perdón a través de tu sangre. Gracias, Jesús. Eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Cómo estamos? Vamos a orar en esta hora por nuestros hermanos, por el pueblo del Señor, por nuestra familia, por aquellos que sabemos que están pasando por alguna necesidad. Me ayudaría a levantar una oración ahí donde está, abrir su boca y clamar al Señor en esta tarde por el pueblo del Señor. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, Padre Santo. En esta tarde nos presentamos delante de ti para rogar, para suplicar que tú sigas fortaleciendo tu pueblo, que tú sigas, Señor, guardando tus siervos, tus siervas, cada pastor, cada evangelista, cada misionero, cada maestro, cada profeta, cada ministro del Evangelio, Señor, cada siervo y sierva que se dedican a hacer, Señor, la obra que tú has puesto en sus vidas, Señor. Fortalécele, Señor. Guarda tu pueblo, Señor, de esta pandemia en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Por mis hermanos, por mis hermanas, por nuestros familiares, síguelos guardando, oh Dios, en el nombre de Jesús. Sigue tocando, Señor. Sigue poniendo un vallado en medio de tu pueblo y de esa, Señor, enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú sigas glorificando tu nombre y sigas también guardando el departamento de medicina, doctores, enfermeras, aleluya, guárdalos para que puedan seguir ayudando, Señor, al enfermo. En el nombre de Jesús, úsalos para gloria de tu nombre. Oramos por ellos en esta tarde y por nuestra familia, Señor, por aquellos hermanos, hermanas que están padeciendo, Señor, a través de esta enfermedad y están en un hospital, Señor. Glorifica tu nombre sobre esas vidas. ¿Acaso hay algo imposible para ti? En esta tarde, Señor, te rogamos que tú, oh Dios, lo hagas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, la familia Gross, Señor, fortalece, Señor, toda la familia Gross en estos momentos, Señor, en los cuales, Señor, está, Señor, atravesando por este momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece toda la familia, Señor. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre,
bendecimos. Gracias, maravilloso Señor. La gloria, la honra sean para ti en todo tiempo. Bendito seas, precioso Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria en esta tarde. Aleluya, démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Este aplauso es para ti, Señor. Este aplauso es para ti, Padre Santo. Te doy gracias por este momento. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por ayudarnos cada día. Gracias, precioso Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué precioso es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ya que mientras le adoramos, Él se hace presente. Mientras le adoramos, Él nos bendice. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos una vez más esta tarde. Es una bendición nuevamente poder estar exaltando, glorificando el nombre precioso de Jesús. Dios bendiga a todos aquellos hermanos y aquellas hermanas y todos los amigos y aquellos que están conectados, familiares. Dios les siga bendiciendo. Dios siga guiando su vida. Dios siga llevándolos a un nivel espiritual más cercano en este momento. Sabemos que realmente estamos pasando por un momento quizás un poco diferente, pero sabemos que nuestro Dios está en control y Dios va a glorificar su nombre en medio y a través de toda situación. Aleluya, Dios les bendiga. Seguimos transmitiendo todos los domingos a través de Jesús Palabra Viva U.P.C en Facebook, domingo 6 de la tarde y jueves 7:30 por el mismo canal, la misma plataforma. Y también en YouTube puede encontrar las predicaciones ahí. Si usted no tiene Facebook y por ahí le compartieron, o si usted tiene Facebook, comparta a través de YouTube a los que usted sabe que no tienen Facebook, y ellos pueden también ser bendecidos por medio de la palabra ahí. Y realmente creemos que Dios está trabajando de una forma sobrenatural en estos momentos sobre todo el planeta Tierra, y realmente damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque hay personas que tienen hambre de Dios, hay personas que quieren conocer el amor de Dios, y hay personas que quieren servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a ir a la palabra de Dios para no extendernos mucho en esta tarde. Mientras orábamos pudimos sentir la presencia de Dios de una forma especial. Sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que se siente, un Dios que se hace presente y un Dios que hace milagros a través de las situaciones difíciles. Jesús no ha cambiado, como predicábamos el jueves. Jesús todavía sigue haciendo milagros. Jesús todavía sigue sanando enfermos. Jesús todavía sigue restaurando matrimonios. Jesús todavía sigue perdonando pecados. Jesús todavía sigue liberando a personas de alcoholismo, de drogadicción, de cualquier pecado de los cuales hemos sido esclavos a través del mundo en que hemos vivido. Pero Jesús puede liberarnos de eso, y no solo liberarnos, sino darnos algo más precioso que su presencia. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, libro de San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde su versículo 16 del libro de San Mateo. Vamos a empezar ahí en esta tarde. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de predicar un poquito sobre el destino de la iglesia. Sabemos que la iglesia es algo que Jesús estableció. Antes de que Jesús viniera no había iglesia, había sinagogas. Pero después de que Jesús vino, ahorita vamos a entrar en la palabra y usted se va a dar cuenta a través de la palabra lo que Jesús vino a hacer. Mateo 16 dice así en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Señor Jesucristo, bendito Dios, tu palabra, Señor, ya está, Señor, ungida, Señor. Ahora, oh Señor Jesús, unge nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, en esta tarde, Señor, depositar esa palabra, Señor, en nuestra vida y hacer de ella, Señor, un estilo de vida, obedecerla y sentir, Señor, que tú eres el que nos habla a través de tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde, que podamos, Señor, aprender, Señor, y entender lo que tú realmente nos quieres decir. En esta tarde te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por mis hermanos, por tu pueblo, por los amigos, por los familiares que se están, Señor, conectando a través de estas páginas y se siguen conectando más adelante. Bendice, Señor, a los que están conectados en esta tarde. Bendice a los que se van a conectar más adelante. Y bendice, Señor, los que se sigan conectando. En el nombre de Jesús, oh Dios, haz esa obra, Señor, a través de tu presencia, de tu Espíritu poderoso. Te damos gracias en esta hora. Bendito seas, Señor Jesús. Damos gracias. Aleluya, bendito seas, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre Santo. El destino de la iglesia. Realmente el hombre ha comprendido que uno de los privilegios más grandes, el hombre que ha conocido a Dios, el hombre que se ha entregado a Dios, el hombre que ha pertenecido al pueblo de Dios, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, ha entendido que realmente el privilegio más grande no es manejar un carro del año, no es tener una residencia de 10, 15, 20, 30, 40 millones de dólares, sino el privilegio más grande es ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues sabemos que la iglesia no es una institución humana, sino es una institución divina. Fue creada por Dios, fue hecha por Dios, fue de hecho comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia es algo tan importante, algo de tanto valor, algo que no va a perecer, algo que realmente nuestro Señor Jesucristo está a punto de venir por su iglesia. Sabemos que la iglesia no la instituyó el apóstol Pedro, la iglesia no la instituyó el apóstol Juan. Ellos fueron solamente apóstoles o columnas o fueron personas que Dios designó para ser parte de la iglesia, así como lo somos nosotros en este día. Y realmente la iglesia realmente nació en el corazón de Dios. La iglesia, si habláramos un poquito sobre lo que Dios considera a la iglesia su esposa. Y el privilegio más grande que nosotros tenemos es de ser llamados la esposa de Dios. Yo creo que los hijos del presidente de esta nación, de Donald Trump, se sienten privilegiados de ser hijos de Donald Trump. Pero yo quiero decirle que el día de mañana o en cierto tiempo Donald Trump va a tener que partir de este planeta, pero nosotros debemos sentirnos más privilegiados porque somos hijos de Dios. Y nuestro Dios no tiene principio de días ni tiene principio de fin. Él es eterno, Él va a permanecer por siempre, Él va a estar ahí todo el tiempo. Y el privilegio más grande es ser llamado hijo de Dios y ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Jesucristo desde un principio, antes de establecer la iglesia, Él estaba ya profetizando, ya dando instrucciones a la iglesia. Él llamó 12 discípulos para comenzar la iglesia. Y claro, Jesús predicó en muchas ocasiones
a la gente antes de que el reino de Dios se acercaba, que el reino de Dios estaba aquí, que el reino de Dios, y que se arrepintieran porque el reino de Dios había llegado. Mateo 18:20, Jesucristo dijo esto: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Realmente es una promesa de Jesús. Jesús no iba a abandonar a la iglesia. Jesús solamente se iba a ausentar por un periodo de tiempo para después, de una forma especial, espiritual, establecer, estructurar lo que es la iglesia. Y claro, en esta tarde, si nos pudiéramos hablar de la iglesia, cómo nació, cómo creció, cómo ha sido atacada, realmente ha habido infinidad de personas que no han creído en lo que es la iglesia y han tratado de destruirla. Pero quiero decirle en esta noche que todos han fracasado en alguna forma. Aleluya. Hechos 2:47 dice así. En el libro capítulo 2 del libro de los Hechos fue donde nació la iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, porque iban a ser embestidos de poder dentro de muchos días. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, Jesús les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa que Dios estaba dando, porque Jesús antes, aleluya, anunció que la iglesia, anunció que Pedro iba a ser parte de la iglesia. Y realmente él no podía poner una iglesia débil, porque la verdad, la iglesia, Jesús sabe que siempre, mientras exista en este planeta, va a ser atacada, ha sido atacada y ha sido de una o de otra forma tratando de ser destruida. Pero yo quiero decirle que no importa lo que trate de destruir la iglesia va a salir victoriosa, porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene un destino, y su destino no es quedarse en medio de cualquier situación, sino su destino es salir victoriosa en medio de cada situación. Es cierto, amén, amén. Muchos dijeron: la iglesia ahora sí, con este coronavirus la iglesia se va a parar, ahora sí, ahora sí la iglesia va a sufrir. Yo quiero decirle que la iglesia va a seguir adelante, porque hay promesa de Dios, que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Estaba escuchando el día de antier y ayer a reportajes sobre la iglesia, y en estos 5 meses o 7 meses desde marzo para acá ha habido más almas que se han entregado al Señor, ha habido sanidades, ha habido almas que han estado creciendo, todas las iglesias han estado alcanzando muchas más almas que antes. Gloria a Dios. Los que estaban medios débiles se están fortaleciendo, los que se estaban alejando se están acercando, y los que no querían saber de las cosas de Dios están buscando del Señor en estos momentos. Yo quiero decirle que la iglesia tiene un destino, y el destino de la iglesia es estar en victoria, seguir en victoria y en todo tiempo estar victoriosa. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Pues realmente había un canto viejito que decía: de victoria en victoria la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. La iglesia sigue caminando. Hace 2000 años, aleluya, aproximadamente, por ahí cerca de 2000, quizás 1985, 90, Jesús empezó a anunciar la iglesia. Claro, la iglesia nació en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero realmente cuando se cumplió el tiempo, vino realmente Jesús a anunciarla. Ahora Jesús la equipó para que la iglesia no fuera destruida. Jesús sabía que él podía confiar en estos 12 hombres. Usted no mira que el día de Pentecostés faltara uno. Realmente estaba hasta el que había sido suplantado o reelegido,
porque realmente siempre va a haber personas que obedecen a Dios. Ajá. Alguien dijo que en esos días, la verdad, se juntaron 500, digo, porque eran los 500 que Jesús se les había aparecido después de que Él resucitó. Y les digo que fueran, pero en el transcurso de los 10 días del nacimiento de la iglesia, en ese transcurso solamente quedaron como 120. Aleluya. Y realmente podemos mirar que para que naciera la iglesia hubo 10 días de parto, 10 días de oración, 10 días de ayuno, 10 días de clamor, 10 días de entrega, esperando el poder que Jesús iba a depositar sobre los primeros cristianos o los primeros siervos de la iglesia. Dice así en el libro 2, capítulo 2 de los Hechos: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya, y fueron todos llenos, dice. No algunos, no solo uno que otro, sino que todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Vea, la iglesia nació el día de Pentecostés. Y si usted sigue leyendo más adelante, podemos mirar realmente que era la forma en que Dios diseñó que iba a llenar de poder a la iglesia. Aleluya. Y claro, siempre desde los tiempos antiguos ha habido hombres, ha habido personas que han tratado de destruir la iglesia. Y saben que realmente ni son personas que ellos lo desean, sino es Satanás a través de personas que se dejan usar para destruir. Nuestro Dios no es un Dios de destrucción, nuestro Dios es un Dios de edificación. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y la iglesia es atacada en muchas maneras. Hoy en día, si usted puede mirar, la iglesia está siendo atacada por 2, 3 pastores que solamente le quitan el dinero a los fervientes y se hacen ricos de la noche a la mañana. Aleluya, y toda la iglesia está mal. Y quiero decirle que eso es una mentira grande. Realmente dentro de la iglesia va a haber personas que no son. Yo quisiera, estoy sonando un poco quizás negativo, pero va a haber de todo. Va a haber de todo, y usted debe conocer la palabra para poder establecer un juicio verdadero, porque no puede generalizar cuando dice todas las iglesias son un fraude, todas las iglesias solo quieren dinero, todas las iglesias no predican la verdad. No se deje engañar por Satanás. Conozca la palabra de Dios y mire que la iglesia del Señor Jesucristo tiene un destino, pues la iglesia del Señor Jesucristo va a reflejar a su Dios. La iglesia del Señor Jesucristo va a permanecer firme a través de las situaciones difíciles, va a seguir adelante pase lo que pase. Cuando Pablo quería perseguir la iglesia del apóstol Saulo de Tarso, aleluya, antes de ser apóstol, Gamaliel le dijo: si esta obra es de Dios, va a prevalecer, y si es de los hombres, pues va a terminar como la obra de los hombres. Y realmente Saulo de Tarso, antes de ser apóstol, él quiso destruir a la iglesia. Y usted puede encontrarlo en el libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante. Dice así: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Vea cómo el enemigo, usando a Saulo de Tarso antes de ser Pablo, quería destruir la iglesia. Había un odio por la iglesia. Yo quiero decirle que va a haber gente que le va a odiar solamente por ser parte de la iglesia del Señor. Porque ¿sabe por qué? Porque están siendo usados
por el que quiere destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vea lo que pasaba con la iglesia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. En otras palabras, el diablo siempre se equivoca cuando quiere tocar la esposa del Señor Jesucristo, que es la iglesia, porque realmente esto lo que hace es un renacimiento de almas nuevas. Va a haber más convertidos, va a haber más creyentes nuevos, va a haber avivamiento en medio de la destrucción. Si todos hubieran quedado en Jerusalén, si Dios no hubiera permitido que Saulo de Tarso quisiera destruir la iglesia, el evangelio a lo mejor se queda solo en Jerusalén, no sale de Jerusalén. Y realmente hoy en día nosotros estábamos muy apaciguados dentro del templo, dentro de las cuatro paredes. Y Dios envió esta enfermedad para que nosotros saliéramos de las paredes. Y gracias a Dios estamos entrando a través de la plataforma en esta hora a muchos hogares. Estaba escuchando que hay iglesias, por ejemplo, que estaba pastores diciendo, tenían 50 reunidos en un edificio, se vino esto y empezaron a predicar a través de las páginas sociales, las redes sociales, y pudieron empezar a agarrar personas, y ahora están predicándole hasta personas en Rusia. Aleluya. Piensen esto, personas en Rusia. Yo no sé si este es el medio que Jesús va a usar para que lleguemos por medio del evangelio hasta lo último de la tierra. Hay lugares que nosotros no podemos llegar porque nosotros no tenemos esa capacidad, pero las redes sociales tienen la capacidad de atravesar fronteras, atravesar océanos, atravesar continentes y llegar a lugares lejanos. Y todos van a conocer que hay un Dios que está interesado en salvar su alma, y ese Dios se llama Jesús de Nazaret. Y todos van a conocer que hay alguien que les ama y los quiere salvar a través quizás de una computadora, a través quizás de un laptop, a través quizás de un teléfono, porque la iglesia tiene un destino y probablemente Dios ha elegido este momento para que la iglesia cumpla la función por la cual está en este planeta Tierra. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 11 al 16. ¡Aleluya! Dice así: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más que el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Realmente el destino de la iglesia ha sido siempre ayudar, sanar al enfermo, a restaurar la vida de alguien. Ese es el destino de la iglesia. Pero hay personas que no han sabido, a veces por cuestiones de que no habemos suficientes bocas para hablarles a todos. Pero yo quiero decirle que la iglesia fue creada para atravesar cualquier situación. Y si usted es parte de la iglesia del Señor, en esta hora, no importa lo que esté atravesando, su fe va a estar firme y va a decir: Dios va a hacer algo grande a través de esta situación. Dios va a glorificar su nombre en medio de este temor, en medio de esta angustia, en medio de esta inseguridad, en medio de esta escasez, en medio de esta inestabilidad. Dios va a glorificar su nombre. Amén. Si usted es parte de
de la iglesia, siéntase privilegiado, siéntase bendecido. Y si no es parte de la iglesia, mi consejo es que se haga parte de la iglesia. No espere más. ¿Qué está esperando para hacerse parte de la iglesia? ¿Que venga el rapto y se lleve a Jesús a la iglesia y usted se quede? No lo haga. Acérquese a Dios. Busque una iglesia. Busque información hoy en día. Usted puede encontrar información. Y si no puede encontrar, mande un texto a través de Facebook o a través de YouTube. Y aquí los hermanos encargados de multimedia con mucho gusto van a buscar por usted una iglesia cerca de usted para que usted sea bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, para que usted reciba el don del Espíritu Santo y para que usted sea parte de los que ya van a estar inscritos en el libro de la vida. Ciertamente. La iglesia tiene un propósito. Y el diablo a través de los años va a tratar de pararla. Pero hasta ahorita nada ni nadie ha podido parar a la iglesia del Señor Jesucristo, ni podrá. Aleluya. Quiero decirle que no podrá, porque realmente las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Se levante el diablo, se levante la diabla, se levante lo que se levante, la iglesia va a seguir para adelante, la iglesia va a seguir continuando, bautizando, va a seguir predicando, va a seguir acercando a aquellos que realmente quieren un cambio en su vida. Aleluya, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque Sí, tú, amén, aleluya. aleluya, precioso Gracias, Señor Jesús. Jesús. Bendito. Gracias, Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, y diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Aleluya. No han podido, no podrán parar a la iglesia, porque Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el que está con ella. Dios es el que la guarda. Dios es el que la protege. Dios es el que la equipa. Dios es el que la fortalece. Dios es el que la guarda. ¿Y quién va a poder hacer algo? Miramos que estos llenos de celo pusieron en la cárcel a los discípulos. Al rato llegó un ángel allí, les abrió la puerta. Los guardias ni cuenta se dieron, porque realmente la iglesia tiene un propósito, y el propósito es de prevalecer en contra de todo. He oído a veces que ha habido algunas personas que me dicen: ay, fíjese que se está levantando el enemigo y creo que ahora sí va a destruir la iglesia. Yo digo: I'm sorry por aquellos que se dejan usar por el enemigo, porque están peleando contra Dios. Y dura cosa, le dijo Jesús a Pablo, es dar goces contra el aguijón. En otras palabras, están lastimando a ellos mismos cuando usted se pone en contra de la iglesia. Es cierto. No critique la iglesia, no se ponga en contra de la iglesia. La iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 12, miramos otro que trató de destruir la iglesia. Y realmente lo único que se logra a través de eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo se convirtió al evangelio. Y en su conversión realmente fue algo milagroso, porque Dios tuvo que realmente ir directo con él.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vea lo que quería hacer el rey Herodes. El rey Herodes dijo, no, pues yo sí los voy a maltratar porque son muy malcriados, ya no quieren obedecernos al rey. Porque cuando uno obedece a Dios, uno sabe lo que está de acuerdo a Dios en cuanto a la obediencia y desobediencia. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Mira, a Pedro no le dijeron, le vamos a poner aquí en este cuartito, le pusieron 16 guardias. Probablemente ellos dijeron, ¿será este al que Jesús le dio la promesa y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella? Aleluya. Realmente, ¿qué temor le tenían los gobernadores de aquel tiempo? Los reyes, a los simples apóstoles, aquellos que no sabían ni leer ni escribir. Pero no eran ellos, sino era Satanás a través de ellos, tratando de destruir el plan de la iglesia, el propósito de la iglesia. Pero ya Dios había dicho que las puertas del Hades no vivan para prevalecer. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, amarrado con cadenas en medio de 2 soldados, el apóstol Pedro. Pero vea, para Dios no hay nada imposible. Yes, amén. Nada. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. 14 más enfrente de la puerta, allí todavía parados. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate. Y así lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. No estaba seguro Pedro si estaba dormido o despierto. Pero realmente Dios obró en una forma especial, porque la iglesia tiene un destino. En estos días todavía la iglesia no ha terminado su destino. No ha terminado hasta que el Señor Jesucristo la junte de los 4 ángulos de la tierra y la levante para llevársela al cielo. Sí, aleluya. Aleluya. Ahora miramos en el capítulo 12:20 cómo le fue a Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de los gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya. Cuando alguien quiere parar el destino de la iglesia del Señor no va a terminar bien. Cierto. Es mejor convertirse al Señor y servir al Señor y seguir adelante haciendo la obra de Dios. Herodes no tuvo una muerte por ser un rey elegante, una muerte plácida. Fue muerto delante de todos y allí mismo se lo comieron los gusanos. Aleluya. Efesios 3:10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es amada por Jesús. Jesús ama a la iglesia. Efesios 5:27. La palabra de Dios nos habla sobre, es una analogía sobre Jesús y la iglesia y la esposa.
la esposa y el marido, pero realmente está más hablando de la iglesia. Capítulo 23 del capítulo 5, versículo 23 del libro de Efesios dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aunque así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En palabras, Jesús ama a la iglesia. Ahora yo quiero preguntarle en esta tarde: cuando usted ama a alguien, ¿va a dejar que alguien venga y lo destruya? No. ¿Teniendo el poder usted para pararlo? No. ¿Usted cree que nuestro Dios de repente, aleluya, salen 2, 3 por ahí que quieren destruir la iglesia y Dios está dormido, descuidado? Dios no se descuida como nosotros los hombres. Dios no se queda dormido como nosotros los hombres, sino Dios que está ahí para proteger a su amada. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí están las cualidades de la iglesia del Señor. Tiene que ser una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que no tiene mancha, una iglesia santa, una iglesia sin arruga, una iglesia gloriosa. Y eso es la iglesia del Señor. Y claro, el destino de esta iglesia es prepararse, estar lista. Nada de andar ahí jugando un rato con el mundo y un rato con Raimundo, digo a alguien, sino sirviendo al Señor en todo tiempo, con temor y temblor, ocupándose de la salvación y ocupándose del trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice en el versículo 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sí. La sustenta y la cuida. ¿De qué se preocupa usted si es la iglesia del Señor? Dios lo sustenta y Dios lo cuida. Sí, amén. Todo lo que viene de Dios, aleluya, siempre es bueno. Nuestro Dios no nos ha dejado a través de esta epidemia. Nuestro Dios no nos ha dicho: no van a sentir mi presencia porque no van a la iglesia. Si usted se hinca en una esquina y empieza a clamar a Dios, empieza a sentir la presencia del Señor, empieza a sentir el amor de Dios, porque Dios nos ama y Dios le ama. Hágase parte del cuerpo del Señor Jesucristo para que sea amado. Hágase parte de la esposa del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Jesucristo es como el esposo. Ahora tenemos un esposo que es todopoderoso. Sí, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, aleluya, no es cualquier Dios. Una persona me estaba preguntando, dice que cuál era la diferencia entre Jesús, y empezó a mencionar varios ahí. Le digo: muéstrame milagros de todos los que tú estás diciendo. Dime cuántos milagros hicieron, aunque sea en la historia que estén. No, pues ni uno. Dime cuál de ellos resucitó y dejó una tumba vacía. No, pues ni uno. Yo quiero decirte que el mío resucitó, está vivo, hizo muchos milagros. La palabra de Dios dice que si se pudiera escribir todo lo que Jesús hizo, no cabrían todos los libros del mundo. Tenemos que ver que la iglesia del Señor tiene un propósito. Y usted no tiene por qué sentirse triste, por qué sentirse agobiado, por qué sentirse defraudado, por qué sentirse agüitado. Si es parte de la iglesia del Señor, diga: Señor, tú tienes todo en tus manos. Esto nomás va a ser para bien. Cosas grandes vienen a mi vida. Voy a recibir una bendición de tu parte en todas las áreas de mi vida.
Aleluya. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hablando de la iglesia del Señor. Y claro, la iglesia del Señor tiene un destino todavía más excelente de lo que hemos visto. El apóstol Santiago dice en el capítulo 5:14, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la ciudad y oren por él. No dice así, dice a los ancianos de la iglesia. De la iglesia, porque hay poder en la iglesia. Sí, amén. En la iglesia hay poder, no importa si lo queremos creer, pero Dios lo estableció así. Sí, amén. La Biblia dice claramente que Jesús va a venir por su iglesia. No dice que va a venir por sus iglesias ni que va a venir por otra, sino que va a venir por su iglesia. Y si nosotros somos la iglesia del Señor, tenemos un destino. Y ese destino es pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. La única institución que Dios ha dejado para salvación es la iglesia. Muchos me han dicho, la iglesia no salva. La iglesia por sí misma no salva. Jesús salva a través de la iglesia. Porque realmente hay personas que por eso dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. Pero también Jesús dijo, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque la iglesia es la reunión de los escogidos, la asamblea de los escogidos por Dios. Y realmente usted, si es parte de la iglesia, tiene que saber que la iglesia es la institución por la cual Jesús salva las almas. Es la institución por la cual Jesús puede limpiarnos y darnos dirección en nuestro caminar. Ahora la iglesia tiene un destino en el siglo XXI. Nuestro destino como iglesia es seguir adelante en medio de lo que venga. Seguir predicando la palabra de Dios. Seguir compartiendo esos videos que usted mira y que son de bendición para su vida. Déjelos ir con alguien más que usted quiera que sea bendecido. Seguir bendiciendo la palabra de Dios. En lugar de meterse en contiendas, hay que compartir la bendición que Dios nos da. Esta noche, si se pone de pie, ahí donde está. La iglesia tiene un destino final. No se salga de la iglesia. No se aparte de la iglesia. Al contrario, en esta hora tan difícil, acérquese a la iglesia. Hay iglesias que están abriendo ya teniendo servicios y hay muchos que dicen, yo no voy porque qué tal si me contagio. Pero al trabajo bien que estamos asistiendo, 8 horas allí trabajando y con mascarilla y no nos fijamos tanto en el riesgo. ¿Será que el pago que recibimos, el salario que recibimos es más importante que estarnos llenando de Dios? Aleluya. Nos habíamos congregado con toda la iglesia por varios meses. Y ayer y antier tuve la oportunidad de congregarme con una iglesia y fue una bendición especial después de todos estos meses. Solo era de levantar las manos y mirar a todos mis hermanos y mis hermanas orando y glorificando a Dios para poder entrar a la presencia de Dios y darle gracias por el pueblo escogido, por la iglesia que Él tiene todavía. Jesús tiene una iglesia y tiene un propósito para esa iglesia. Vete hacia la iglesia, sea parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sea parte de la madre del Señor Jesucristo. Jesús ama a la iglesia. Jesús ama a la iglesia. Él dice, paloma mía, amada mía. Aleluya. Él tiene control de la iglesia. Y en esta tarde Él dice que la iglesia tiene un destino para estar con Él. Y en aquel día dice en Apocalipsis 21, toda lágrima será enjuagada. Y ahí el Cordero de Dios alumbrará a su pueblo. Y la nueva Jerusalén descenderá para ser ahí donde el pueblo de Dios va a estar con Él.
levante sus manos y dígale al Señor: no permitas que me aparte de la iglesia. Quiero ser parte de la iglesia que tú tienes como destino para llevar a la eternidad contigo. No permitas que me deslice ni a un lado ni a otro. Aleluya, aunque ha habido una enfermedad que se llama eclesiofobia para algunos cristianos creyentes, en esta tarde, Señor, que esa enfermedad sea curada del corazón de aquellos que te aman. Levante su voz, hable con el Señor. El propósito de la iglesia es perseverar. Nada la puede parar, nada la puede frenar, porque Dios está con ella. Es la institución creada por el Señor Jesucristo. Es la institución para sanar, para salvar, para restaurar, para liberar y para dar vida eterna. Oh, Señor Jesucristo, levanta su oración, dígale al Señor: oh, Jesús, aleluya. Amada mía, esposa mía, le dice Jesús a su iglesia querida. Alma mía, dile al Señor: esposa mía, le dice Jesús. Jesús le ama, mi hermano. Jesús le ama, mi hermana. Jesús le ama, mi amigo. Jesús te ama. Él quiere. Él nos compró. No tomes en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para que tú puedas ser parte de la iglesia, para que tú puedas tener vida eterna. Nada vale la pena para que tú te apartes de Dios. Nada vale la pena para que no entres a la eternidad con Jesús. Ven a la iglesia. Es la única forma de ir con Dios, es a través de la iglesia. Oh, Jesús. Esposa mía, le dice Cristo a su iglesia querida. Oh, sí, Señor. Él nos ha comprado a precio de sangre. Porque fuiste comprado, dice el apóstol Pedro. Pedro, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa sin mancha de Jesucristo. Fuimos comprados con sangre. A su iglesia querida, te he comprado a precio de sangre, y en esa cruz por ti morí. Sí, Señor. El propósito de tu iglesia es estar en victoria, es seguir alcanzando al perdido, es seguir predicando tu palabra, es seguir preparándonos individualmente para el gran día que se acerca. El gran día viene pronto y debemos de estarnos preparando, porque no sabemos la hora en que ha de venir. Pues si aleluya, el dueño de la casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón, se prepararía. Jesús dijo: prepárense, porque la hora nadie la sabe. Aleluya, no importan las noticias que está escuchando por allá, por acá. La mayor noticia está en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, infórmese del plan de Dios para con la iglesia, el propósito de la iglesia en esta hora. No permitas, Señor, que nada nos aparte de la iglesia, que nada nos impida, aleluya, ser parte de esta iglesia, que no le demos poco valor a la iglesia, sabiendo que es la institución
que tú creaste para salvar al hombre, a la mujer y para purificar los pecados a través del ministerio en la iglesia.